El 85% de ecuatorianos califica de positiva la gestión del gobierno del presidente Rafael Correa. Este gran indicador y otros son los que vamos a tratar el día de hoy con Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, la directora de Perfiles de Opinión, empresa que hizo una encuesta precisamente a los ecuatorianos para saber su percepción, qué es lo que opinan ustedes sobre la gestión del presidente Rafael Correa y del gobierno nacional. Gracias, Paulina, por atender este llamado del ciudadano. Son cifras altas. Hemos estado revisando los cuadros y hay un comparativo desde el inicio de la gestión del presidente Rafael Correa en el 2007 hasta el 2013, en donde llegamos a un pico de 85% de aprobación a su gestión. ¿Esto debido a qué, Paulina? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, esta es una medición. Hay por lo menos dos indicadores que nosotros medimos mes a mes en las ciudades de Quito y Guayaquil. Es importante mencionar esto. Uno es la calificación a la gestión del gobierno en su conjunto y otro del que hablaremos seguramente más adelante es el de la credibilidad del presidente Rafael Correa. Para que se conozca cómo manejamos esta pregunta metodológicamente, nosotros consultamos cada mes cómo califica usted la gestión del gobierno en una escala que va de muy buena a muy mala. Cuando hablamos de la calificación positiva, se trata de una acumulación entre las respuestas de muy buena y buena. Y comparativamente hablando, nosotros encontramos que en 2007, en promedio, durante todo el año, hubo un 82% que calificó positivamente la gestión del gobierno. Y en este momento, en 2013, es el 86% Quito-Guayaquil que califica de esta forma. Y en el 2007, Paulina, en Quito, la calificación de muy buena fue de 85%. Así es. Es importante hacer esta lectura comparativa. Nosotros lo que podemos decir es que si leemos desde 2007 a 2013, hay tres elementos a señalar por lo menos. Un primero, que este 2013 en promedio es el año de calificación más alta que ha tenido el gobierno. De igual forma, comparativamente hablando, 2009 fue el año de calificación más baja. No era una calificación mala, pero comparativamente hablando era la más baja porque fue del 61%. Y el tercer elemento que vale la pena mencionar es que en 2007, por ejemplo, la cifra de Quito y de Guayaquil tenía una distancia entre lo que calificaba la población de una y otra ciudad, y en 2013 esa distancia ya se ha borrado, ¿no? Cuando también hubo mayor diferencia entre estas dos ciudades fue en el año 2009. Estos tres elementos creo que son importantes para caracterizar cuál ha sido este ciclo entre 2007 y 2013. Paulina, ¿por qué en el 2009 la calificación a la gestión del presidente Rafael Correa tiene una curva descendente, tanto en Quito como en Guayaquil? Sí, este lo hemos catalogado como el año más bajo comparativamente hablando, y no es posible nunca señalar un solo evento como la razón para que haya la modificación de estas cifras, porque estas en general son dinámicas, pero sí vale la pena resaltar que en 2009 justamente se da la denuncia de posibles contratos del hermano del presidente con el Estado, y este fue un evento muy sensible para el gobierno. Coincide además en septiembre que había movilizaciones, protestas, un discurso del alcalde Nebot mucho más confrontativo hacia el gobierno central. Recordemos que era el momento en el que el alcalde también hablaba de una defensa de Guayaquil por la patria. Eran tiempos de alta confrontación de estas dos figuras y era un momento en el que, recordemos, el gobierno actual, Alianza País y el presidente Correa no habían logrado tener en Guayaquil el nivel de penetración que tiene en este momento. Para hacer alusión a las cifras, en 2007 la aprobación promedio fue en Guayaquil del 79% y en Quito era del 86%. Esta es la distancia a la que yo me refería hace un momento. En 2013, en cambio, es 86% en Guayaquil y 85% en Quito. Es decir, prácticamente no hay una diferencia entre estas dos ciudades. Pero esta penetración del gobierno de Alianza País en Guayaquil sucede realmente a partir de 2010, 2011. Evidencia de eso fueron los resultados electorales que vimos en el proceso electoral último. Es decir, la obra del gobierno nacional se evidencia mucho más a partir del 2009 en la ciudad de Guayaquil, porque si revisamos las cifras, el 52% de los guayaquileños en el 2009 considera buena la gestión del gobierno nacional, una cifra baja, sí, pero empieza a crecer desde el 2009 para adelante
incluso a superar a Quito en la calificación, ahora con un 86%. Entonces, lo que usted dice es cierto y se puede evidenciar con la penetración del gobierno nacional en obras ya tangibles en el puerto principal, Paulina. Bueno, no es solamente el tema de la obra, que evidentemente tiene un peso. Yo creo que tiene que ver también con el nivel de organización y de presencia política que alcanza el gobierno en esa ciudad. Recordemos que a partir de esos años es que el presidente incluso incrementa su presencia en la ciudad de Guayaquil, se toma una serie de acciones, la creación, por ejemplo, en aquel entonces, aunque no existe ya, del Ministerio del Litoral. Hay una presencia permanente. El presidente desde ese entonces visita todas las semanas, tiene un contacto mucho más cercano con esa ciudad, y creo que finalmente lo que ha resultado incluso de esta disputa Nebot-Correa es que hayan subsistido durante todo este periodo de tiempo en el que la población había apoyado al alcalde en el gobierno local y al presidente en el gobierno central. Entonces, una presencia del presidente, una presencia más fuerte de la organización política, Alianza País, y evidentemente esto que menciona usted hace un momento, un reconocimiento de la gestión en la ciudad, lo que contradice el argumento que había utilizado en ese momento el alcalde de que Guayaquil ha estado afectado o relegado con la gestión o con la inversión del gobierno central. Vamos al siguiente cuadro, Paulina. El comparativo de credibilidad del presidente Rafael Correa. Ustedes le consultaron al pueblo si le cree al presidente Rafael Correa, y el resultado al 2013 es que el 75.5% le cree. ¿Cómo explicamos este cuadro? Igual, hay que explicar metodológicamente que la pregunta que aplicamos aquí, en cambio, es una pregunta dicotómica. La anterior tenía una escala de 4 posibilidades. Aquí es, ¿usted le cree sí o no? Y el resultado es que, nuevamente, 2013 en promedio es el año de más alta credibilidad del presidente, porque es del 76% si uno hace el promedio entre las ciudades de Quito y de Guayaquil. Y aquí la credibilidad es mayor en la ciudad de Guayaquil del 77 y en Quito del 73. ¿Cómo arrancó? En 2007 era 61% de las dos ciudades que creía en Rafael Correa, y aquí la diferencia de cifras es mucho más notable, el tránsito que ha tenido esta cifra en Guayaquil, porque en 2007 era el 56% que creía en Rafael Correa. Fíjense que del 56% de 2007 al 77% en promedio 2013. Son 20 puntos. Y de igual forma, 2009 es el año, comparativamente hablando, donde es más baja la credibilidad promedio del presidente, que es del 48%, y en la ciudad de Guayaquil incluso alcanza una cifra negativa, digámoslo así, porque era mayor el porcentaje que no creía en Rafael Correa en 2009, era el 40% el que creía en el presidente. Esta es una cifra que, como mencionaba hace un momento, ya tiene que ver específicamente con la figura presidencial. La anterior habla de la gestión del gobierno en su conjunto. Global, integral. Aquí se habla específicamente de Rafael Correa, y esta es la evolución que ha tenido este indicador. Ahora, Paulina, en el siguiente cuadro que vamos a analizar, ustedes les consultaron sobre la simpatía que tiene el ciudadano con el presidente Rafael Correa. ¿Le cae bien o mal al ciudadano el presidente? Y el 79% dice que le cae bien. El 80% prácticamente, es un 79.9% que le cae bien. Sí, este es un indicador que Perfiles de Opinión incluyó a partir de 2011, por eso es que no podemos hacer la lectura comparativa desde 2007 como en las otras dos preguntas. Y la pregunta, en este momento hay un 80%, como usted señaló, Quito, Guayaquil, que dice que Rafael Correa le cae bien, y también hay mayor simpatía, comparativamente hablando, en la ciudad de Guayaquil, porque es del 82%, y en Quito es del 77%. Lo podemos comparar con 2011, cuando era el 74% que decía que simpatiza con Rafael Correa. Este es un indicador también importante, nosotros que consideramos que políticamente es un indicador más liviano, si cabe el término, que es mucho más importante cómo se califica la gestión del gobierno, si se cree o no al mandatario. Pero no deja de ser importante medir el nivel de simpatía o de adhesión que puede provocar la figura de Rafael Correa. Esto se debe por el constante acercamiento que tiene el presidente Rafael Correa hacia el pueblo, por la imagen también de ser humano que él ha manifestado en muchas ocasiones y que solo se le quiere encasillar en una
figura del mandatario, pero él ha querido zafarse también de esa figura y dar a entender que también es el ser humano, el padre, el esposo. ¿A eso se refiere todo esto? Bueno, tiene que ver con cómo percibe la población, el estilo de liderazgo que tiene Rafael Correa. Yo creo que justamente el nivel de exposición que tiene el presidente es un elemento, si se quiere, incluso riesgoso en la medida en que lo expone permanentemente a ser juzgado por la población. Es un presidente que tiene una presencia mediática altísima. Yo diría que es el presidente que con mayor exposición mediática de los últimos años, no solamente por el espacio que mantiene los días sábados, sino por el nivel de presencia que se genera de lunes a viernes. Esto es un elemento que podría llegar a ser riesgoso si es que el estilo de liderazgo no tuviera el nivel, no despertara el nivel de empatía que despierta el de Rafael Correa. En este caso, en el caso de Rafael Correa, resulta favorable que tenga este nivel de exposición. Podría no ser el caso de otro mandatario. El estilo del presidente, en cambio, necesita de este contacto permanente. Y habíamos hablado siempre de que se trata de un tipo de liderazgo carismático que despierta sobre todo adhesión emocional. Pero también hay que decir que en general la población es muy difícil que tenga una posición neutra frente a Rafael Correa. Es una figura que despierta pasiones, sentimientos incluso, ¿no? de muy Exacto. alta intensidad. Es decir, la gente que lo quiere mucho. Y la gente que no lo quiere para nada, digámoslo así en términos más sencillos. No es una figura que pasa desapercibida, ¿no? Ese es un estilo de liderazgo muy particular, el de Rafael Correa. El estilo de gobernar, el estilo de recorrer todo el país, de ciclear con los ciudadanos, de servirse los alimentos, de comer en los mercados, es lo que ha contribuido precisamente también para ensalzar, enaltecer esta figura del presidente. Bueno, podría ser un elemento que genere una sensación de cercanía, esta condición de presidente itinerante, el no permanecer solamente en el Palacio de Gobierno, moverse a varias ciudades, de estar en contacto con la población, podría haber ayudado a que se genere esta percepción de cercanía. Pero insisto en que también, por supuesto, es un estilo que tiene sus riesgos. Tiene los riesgos en la medida en que lo está exponiendo permanentemente al contacto, no solamente con la población, sino que está atravesado en gran medida también por cómo los medios de comunicación lo proyectan. Paulina, ¿hay razones que tiene el pueblo ecuatoriano para considerar buena o muy buena la gestión del presidente Rafael Correa? ¿Qué dice la población para precisamente darle una calificación alta en este aspecto? Bueno, nosotros tanto a los que califican positivamente como a los que califican negativamente les consultamos mes a mes cuáles son sus razones. Y entre los que califican positivamente la gestión del presidente en Quito y Guayaquil, entre ellos el 73% menciona mejoras en la salud, 66% mejoras en la educación básica, 49% menciona mejoras en la educación superior e igual porcentaje menciona que hay preocupación por los pobres, por discapacitados. Estas 4 son las principales razones que da la población, que da una calificación positiva. De igual forma, entre quienes califican negativamente, consultamos por qué califican de esta forma y allí un 65% menciona que es porque hay desempleo, 61% porque hay inseguridad y el 41% porque han subido los precios. Estas son las razones, en cambio, de quienes no aprueban la gestión del mandatario. Exacto, que es de ese 20% que no aprueba la gestión. Son las razones esgrimidas por ese 20% que no califica positivamente. Hay que manifestar también, Paulina, que el informe 2013 de Latino Barómetro también da cifras muy altas a la aprobación de la gestión del presidente Rafael Correa. Prácticamente con lo que vemos del trabajo realizado por perfiles de opinión, no hay por dónde perderse. Es decir, la ciudadanía dice una cosa a Latino Barómetro y dice la misma cosa a perfiles de opinión en este caso. Sí, bueno, salvando las distancias metodológicas que tienen, porque cada medición trabaja con una escala distinta. Exacto. Y esto puede marcar distancias, pero la riqueza que tienen mediciones como la de Latino Barómetro o como la de la POP es que permiten tener una mirada comparativa en un caso con la América Latina y en el otro caso, en el de la POP, con todos los países de América. Y allí, efectivamente, en el último periodo de tiempo se ve una serie de indicadores que son positivos de calificación
aceptación de la población a la gestión, pero hay elementos que me parecen todavía mucho más significativos. El hecho, por ejemplo, de que Ecuador ocupe, según Latinobarómetro, el primer lugar en el nivel de confianza que tiene la población en el Estado. Este es un hecho significativo en la medida en que significa que hay un proceso, todo un ciclo en el que ha habido recuperación de Estado, pero además de esto que la población siente que responde a sus expectativas, ¿no? Y estos estudios nos hacen ver que la población está clara en su concepto sobre lo que está sucediendo en el país. Sí, evidentemente hay otros varios indicadores que se pueden analizar en cómo percibe la población en una gestión específica por áreas, pero insisto en que estos indicadores, estos trabajos de Latinobarómetro y de la POP, lo que nos permiten es tener sobre todo una mirada comparativa con otros países. Para perfiles de opinión, el trabajo que nos ha presentado Paulina Recalde se basa entonces en esto que la ciudadanía ecuatoriana percibe, con altos índices, con alto puntaje en la aprobación de la gestión del presidente Rafael Correa, de su credibilidad, de su simpatía. Más adelante esperamos también nuevos trabajos de perfiles de opinión. Paulina, gracias por asistir al Ciudadano. Gracias. Gracias, Paulina Recalde, la directora de perfiles de opinión, con quien hemos analizado la calificación positiva que tiene el presidente Rafael Correa en este 2013, comparativa de todo su gobierno desde el 2007. Con más actores de la noticia, retornaremos en El Ciudadano.